1, versículo 9 en adelante. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gracias, Señor. En esta tarde voy a hablar bajo el tema: sin discernimiento no hay conocimiento. ¿Por qué sin discernimiento no hay conocimiento? Porque una de las cosas que más preocupaba a Pablo para la iglesia de Filipo era que esta iglesia tuviese el conocimiento y los creyentes alcanzaran el conocimiento necesario. Pablo se preocupaba mucho por exhortarle al pueblo que tuvieran el conocimiento necesario. Pero ¿por qué él se preocupaba por esto? ¿Y por qué yo te digo que sin discernimiento no hay conocimiento? Porque para tú poder conocer, primero tiene que discernir. ¿Y cómo tú discernes? Gloria al Señor. ¿Y qué significa la palabra discernimiento? Es la facultad de comprender o saber algo por el Espíritu y comprender las habilidades de recibir verdadero carácter de la persona y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. En el diccionario encontramos: el discernimiento es una virtud o un valor moral, juicio cuyo medio, por medio del cual percibimos, declaramos y diferenciamos las cosas de un asunto o una situación específica. Cuando nuestro discernimiento es habilitado, y mayormente el discernimiento espiritual. Ahora bien, ¿qué podemos entender por este discernimiento espiritual? Es el don del Espíritu Santo, de un ejercicio espiritual específico, en el cual proviene de Dios y lo desarrollamos a través de la búsqueda y de la intimidad con el Señor. ¿Cómo podemos desarrollar el discernimiento? Cuando entramos en una búsqueda profunda, cuando entramos en la posición de estar en el altar de Dios y entrar en esta comunión con el Padre. ¿Por qué te decía que sin discernimiento no hay conocimiento? Porque cuando tú tienes el discernimiento de conocer, cuando tú tienes el discernimiento de poder ver, desarrollar, de poder sentir, ahí entonces tu conocimiento es más ampliado. Pero primero tú tienes que discernir lo que es. Si yo discierno que tengo un lapicero en la mano, ya después que yo discierno que es un lapicero, yo voy entonces a indagar cuáles son los componentes de este lapicero. Mi conocimiento se va a desarrollar porque yo voy a empezar a buscar cuáles son los componentes y el porqué del lapicero. ¿Por qué te traje este tema en esta tarde? Porque su pueblo se pierde. ¿Por causa de qué? De conocimiento. Y si nos vamos al principio, gloria al Señor, ¿qué pasó con Adán y Eva? Bendito y alabado sea el Señor. Adán y Eva le faltó el discernimiento de discernir entre el bien y el mal. ¿Pero por qué le faltó el discernimiento? Por una desobediencia. Porque ya ellos aún no tuvieran el discernimiento necesario, había una orden establecida. Ahora bien, una de las principales características para nosotros desarrollar nuestro discernimiento, ¿qué es? El obedecer. Porque cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos está mandando, podemos discernir entre el bien y el mal.
Eva y Adán no podían discernir. ¿Por qué? Porque ya había una orden dada para estas dos personas. Ya había una orden establecida. Adán y Eva necesitaban ejercer el discernimiento y el juicio. Pero ¿qué pasaba con esto? Ciertamente ellos dos, aleluya, le prestaron, o mayormente Eva, le prestó atención a la serpiente. Ellos no pudieron discernir, gloria al Señor, que la serpiente era Satanás. Pero ¿por qué? Si a ellos se le dijo que podían tocar todos los frutos, menos ellos desobedecieron. Entonces, cuando desobedecemos, arraigamos consecuencias. Nuestro discernimiento a raíz de la desobediencia no está desarrollado, y mucho menos nuestro conocimiento. Pero si seguimos indagando y entendemos a qué nos lleva el discernimiento espiritual, el discernimiento espiritual es utilizado bíblicamente en base y modelo para adquirirlo, para saber y discernir entre el bien y el mal. Te hablé de Eva y te hablé de Adán. Pero también hay un hombre en la Biblia como Salomón, que Salomón, ¿qué le pidió al Señor? Sabiduría. Y la sabiduría va acompañada del discernimiento. ¿Por qué? Porque Salomón tenía algo llamado discernimiento, pero Salomón quería adquirir un conocimiento mayor, que era el conocimiento de Cristo. Por eso te dije que discernimiento, sin discernimiento no hay conocimiento. Por eso era que a Pablo le exigía tanto a la iglesia de Filipo que se mantuvieran en este amor, que se mantuvieran en este conocimiento, que aprobéis mejor el fin de conocer irrepresiblemente el día de Cristo. ¿Por qué? Porque si no nos mantenemos en este conocimiento, si no nos afianzamos a lo que es la palabra, pueden venir engañadores, pueden venir infiltradores. Estamos en tiempo difícil. Y el conocimiento es la capacidad que tiene el ser humano para identificar, observar, analizar lo que sucede en la realidad y lo utiliza para su beneficio o para beneficios de otro. Cuando tú tienes un conocimiento, gloria al Señor, es utilizado tanto para beneficio tuyo como para beneficio de otro. Por eso es necesario que el pueblo de Dios adquiera los conocimientos de Cristo. Por eso era que Dios, a través de Pablo, le exigía tanto a los creyentes que obtuvieran este conocimiento, porque cuando una persona discierne y tiene el conocimiento de Cristo, no puede ser engañada. A ti no te mueve cualquier cosa. Por eso era que Pablo le exigía tanto. Y cuando nos vamos en aquel tiempo, cuando hablamos de los dones espirituales, que Pablo le hablaba sobre los dones y sobre hablar en lengua, a Pablo le decía al pueblo que tuvieran el discernimiento necesario, porque no era malo hablar en lengua, no es malo hablar en lengua, pero hay que tener un discernimiento y un conocimiento, porque cuando hablamos lengua, la hablamos ¿para qué? Para el Padre y para nosotros, para desarrollo nuestro. Si no tenemos el discernimiento y la interpretación de lengua, ponemos a otro, gloria al Señor, muchas veces a no entender, y el pueblo se queda erróneo. Cuando no tenemos el discernimiento de lengua, me dice la palabra que tenemos que pedirle al Señor, porque si no hay quien la interprete, el pueblo, en vez de adquirir y de recibir, el pueblo se queda erróneo. Por eso era que Pablo hacía tanto énfasis en que tuvieran el conocimiento, en que buscaran más la profundidad, en que tuvieran ese discernimiento y ese conocimiento, porque es necesario. En estos tiempos no podemos ser cristianos vacíos, en estos tiempos no podemos ser cristianos fluctuantes, tenemos que ser cristianos llenos del conocimiento y del poder de Dios. Y el conocimiento espiritual es el conocimiento de la esencia más elevada. Sin embargo, gloria al Señor, me encanta esta parte. Cuando tenemos mucho conocimiento espiritual,
Tampoco es para que el conocimiento que nosotros tenemos espiritualmente pateemos, ni humillemos, ni nos creamos que somos los mejores. El conocimiento que tenemos es porque a Cristo le ha placido dárnoslo. Y cada conocimiento que adquiere todo ser humano lo adquiere a través de la búsqueda. Lo que tú y yo tenemos de parte del Señor es porque ha costado, y te ha costado apartarte, te ha costado una búsqueda, te ha costado, aleluya, muchas veces noches de desvelo. ¿Por qué? Porque tú has adquirido algo que tú no lo tenías, tú has querido adquirir algo que es necesario para bien tuyo y para bien de los que te rodean. Y cuando una persona está lleno del cuando una persona está lleno del conocimiento y el discernimiento, no es engañado, no puede ser manipulado, no puede ser movido al antojo de otro. Y Dios quiere que su pueblo tenga el discernimiento y el conocimiento necesario, porque este tiempo se están levantando falsos profetas, en este tiempo se están levantando falsas profecías, en este tiempo se están moviendo movimientos mecánicos, y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, aleluya, y tener el discernimiento y el conocimiento necesario para saber cuando las cosas provienen o no provienen de Dios. Nuestros sentidos tienen que ser agudizados. Nuestros sentidos tienen que ser abiertos. Los sentidos espirituales tienen que estar enfocados. Dile al Señor, yo necesito que no sea mi vista, que sea la tuya. Yo necesito que mis oídos sean los tuyos. Yo necesito que mi boca no sea la mía, ni mi lengua sea la tuya, Señor. Porque mi sentido y mi olfato tiene que estar conectado con el Padre. Porque si no puedo ver, puedo leer. Porque si no puedo ver, puedo escuchar. Porque si no puedo hablar, puedo sentir. Porque hay un determinado momento que tú no puedes hablar. Tú tienes que mantenerte en una comunión plena. Pero cuando tú empiezas a sentir que lo que se está moviendo no es de Dios, tú empiezas a conectarte con el Padre. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido un discernimiento, ha podido discernir que hay una manifestación contraria. Hay un conocimiento de lo que está pasando no es real, que lo que está pasando está siendo mecánico. Entonces tú tienes que aprender a discernir y tener el conocimiento necesario para saber lo malo y lo bueno. No llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno, sino saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por eso era que Pablo tenía esta preocupación por el pueblo. Y por eso él le decía, y esto pido en oración. Oye, ¿cómo él lo pedía? Esto pido en oración. Él pedía en oración por la iglesia de Filipo. Él pedía por ese amor, aleluya, y esa ciencia que fuera más y más. Que no se limitaran. Que no era que sabía un poquito ya, no. Es que busquemos más y más. Es que cada día más indaguemos. Es que sepamos lo que la palabra nos quiere transmitir. Es que tú profundices en lo que tu Padre te está diciendo. No es lo que Él sí te está diciendo. Es lo que te dice la palabra. Es que en la prédica hablaron de conocimiento. Y yo tengo que saber lo que significa ese conocimiento. Cuáles son las características de este conocimiento. Yo tengo que saber lo que es discernimiento. No solo por lo que escuché, sino indagar, sino profundizar, aleluya. ¿Sabes por qué Salomón pidió sabiduría y discernimiento? Gloria al Señor, porque él tenía todo, pero él necesitaba más, porque tenía una responsabilidad. Salomón dirigiría un reino, aleluya, y era mucha la responsabilidad, y él entendía que no quería fallar en su responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y una asignación diferente. Cada uno de nosotros Dios ha puesto una asignación.
Por eso Dios está exigiendo en estos tiempos que tengamos el conocimiento y que tengamos el discernimiento necesario, porque para poder desarrollar lo que Dios quiere que tú desarrollemos sin discernimiento y el conocimiento necesario, no podemos, porque nos vamos a dislocar, porque nos vamos a desenfocar, porque no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque siempre el enemigo va a traer un obstáculo diferente, siempre el enemigo va a utilizar algo diferente, pero nosotros tenemos que conocer con lo que peleamos, nosotros tenemos que saber con lo que estamos peleando, nosotros sabemos quién nos está haciendo la guerra, pero cuando tú disciernes quién te está haciendo la guerra, no importa quién se levante en la casa, no importa quién se levante en la congregación, no importa quién se levante en cualquier área de tu vida, porque tú estás discerniendo que el enemigo está utilizando X razón para dañarte, el enemigo está utilizando X persona para que tú te tambalees, el enemigo siempre va a utilizar algo para desenfocarte, pero discierne lo que Dios te quiere decir, discierne lo que Dios te está hablando, utiliza el conocimiento espiritual, entra en esta búsqueda, entra en esta entrega, conéctate con tu Padre, aleluya, porque es necesario que la revelación del Espíritu Santo la podamos recibir. Pablo le decía a la iglesia de Filipo que era necesario que obtuvieran esta revelación. El pueblo de Dios sin revelación no avanza, porque Él dice en su palabra que todo le será revelado a sus hijos los profetas. Y si nosotros no tenemos la revelación del Padre, no tendremos las almas para pelear contra las altimañas del enemigo. Y cuando Dios te revela, las cosas son diferentes. Y cuando Dios es quien revela, tú y yo caminamos diferente. En el hebreo podemos ver que la palabra discernimiento traducida es bit, que aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Traducidas en inglés frecuentemente es como inquiry, que en español sería perspicacia. Una persona perspicaz es alguien capaz de detallar, capaz de captar detalles detrás de una situación, aleluya, que quizás otros no han podido percibir. Cuando yo leía esto, hice mucho hincapié y hice un paréntesis en una persona perspicaz. Aquellas personas que perciben lo que otros no pueden percibir. Aquellas personas que se enfocan en cosas que otros no han podido enfocarse. Aquellas personas que tienen un discernimiento y un conocimiento más elevado, que ven más allá de lo que otros no ven. Aquellas personas que hasta por una llamada pueden discernir cuando tú estás triste, cuando estás alegre, porque hay una conexión con el Padre. Estas personas se consideran personas perspicaces. Tenemos que ser personas perspicaces, personas que discernamos, personas con un amplio conocimiento y un desarrollo más allá, que podamos ver lo que otros no ven, que podamos percibir lo que otros no perciben, que seamos personas prudentes. Esto es parte del discernimiento. Esto es parte del conocimiento. La prudencia es parte del discernimiento y el conocimiento. Una persona con un alto conocimiento es una persona prudente. Una persona que sabe discernir, sabe cuándo utilizar ciertas palabras. Todo no se dice en todo tiempo, porque usted tiene que discernir en el momento que puede desarrollar grandes palabras. Hay palabras que aún Dios te la da, tú tienes que tener un tiempo específico
Porque hay palabras que si tú le dices a una persona que te está muriendo y está en una cama, Dios me está diciendo que tú te vas a morir, que va a pasar. Tú vas a crear, gloria al Señor, aleluya, un gran conflicto. Tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo tenemos que hablar. Hay cosas que nos son reveladas para que oremos y para que intercedamos. No todo Dios nos lo revela para que lo hablemos. Dios todo no nos lo dice para que lo dejemos salir. Tenemos que tener el discernimiento y el conocimiento del momento que tenemos que hablar y el momento en el que tenemos que orar e interceder. Y una persona perspicaz es aquella capaz de entender y discernir en el momento que puede dirigirse, en el momento que puede moverse y en el momento que puede desarrollar la asignación que le ha sido dada. Es necesario que entendamos que necesitamos el discernimiento. Dice en Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Esto fue Salomón. Salomón le estaba pidiendo al Señor la capacidad. Aleluya. Él le estaba diciendo al Señor, ¿quién sería capaz? Ay, Salomón orando le decía al Señor, dame el conocimiento, el entendimiento, dame el discernimiento, porque en mi capacidad humana yo no soy capaz. En mi capacidad humana yo no tengo la capacidad. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que humanamente nosotros no tenemos la capacidad. Humanamente nosotros no somos nada. Pero tenemos que pedirle al Señor este discernimiento y este conocimiento para desarrollar lo que Dios está poniendo en nosotros. Tenemos que desarrollar el conocimiento en Cristo. Tenemos que desarrollar este conocimiento. Tenemos que entrar en este conocimiento y en esta profundidad. Es el tiempo de que tú y yo dejemos de ser evangélicos fluctuantes. Aleluya. Es el tiempo de que entremos en el conocimiento pleno de Cristo. Alabanza. Ya no más. Discierne. No permita que el enemigo utilice estrategia para engañarte. No permita que el enemigo utilice estrategia para distorsionarte. No permita que el enemigo quiera sacarte de la asignación la cual Dios ha puesto en ti. Y hay personas que han retrocedido de su asignación por falta de discernimiento, porque no ha podido discernir con lo que están peleando. Discierne que los tiempos están difíciles. Tienes que discernir quién te está haciendo la guerra y hablarle a lo que está utilizando a quien te está haciendo la guerra. Háblale y dile, te conozco. Retrocede. Retrocede porque te conozco, porque hay un conocimiento y un discernimiento que Dios ha puesto en mí. Es necesario que tengamos este discernimiento y este conocimiento. Porque dice en Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, experto en discernir los tiempos, con conocimiento de los que Israel debía ser. Su jefe eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Aleluya. Ellos podían discernir. Ellos eran expertos en entresacar y el discernir. Aleluya. Ellos sabían lo que tenían que hacer y estaban enfocados en una asignación la cual ellos tenían. ¿Por qué tú y yo no podemos enfocarnos? ¿Por qué tú y yo no podemos discernir? ¿Por qué tú y yo no podemos obedecer lo que Dios nos ha dicho? Es necesario que nosotros relacionemos la palabra de Dios con nuestra vida diaria y sepamos lo que tengamos que hacer. Dios está hablando de discernimiento y conocimiento. Si no discierne, no puedes conocer. Para poder entrar a profundidad tienes que discernir. Entra en el discernimiento y en el conocimiento de Dios, se hace necesario. Estamos en tiempo de guerra.
Y el enemigo es astuto para introducirse desde el principio. Si desde el principio él se introdujo, ¿qué te está diciendo a ti que no se va a introducir en estos tiempos? Si en el principio él engañó a Eva y engañó a Adán, ¿cómo nos van engañando a nosotros? Pero nosotros tenemos algo que hemos desarrollado, Amaya. ¡Ey, papá! ¡Camanceta leva coazoquema! ¡Ay, que hemos aprendido a entrar en esta profundidad y en esta búsqueda que Dios quiere que tú y yo entremos, soco! ¡Ay, que sepamos, y marabasole bacaya, que en el tiempo de hoy, aleluya, sigue siendo el mismo tiempo de ayer, porque lo que vivieron los hijos de Dios ayer, hoy nosotros lo vivimos de diferentes formas, pero como Dios estuvo con ellos, también estará con nosotros. Sin discernimiento no hay conocimiento. Discierne con lo que está peleando y no permita que el enemigo te engañe. No deje que nada robe lo que Dios ha depositado y ha puesto en ti. Es el tiempo de levantarte y de creer que hay una asignación mayor que la que tú has desarrollado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí me ha ayudado el Señor.